Yo bendiga al, eh, a lo que está en YouTube por nuestro trabajo de ser en grupo de cursos de biología con un tema tan ensayo académico de fundamentos de la hermenéutica imperativa e interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Mi persona ha tocado sobre un punto de introducción en el panorama religioso caracterizado por la multiplicidad de interpretaciones bíblicas. La pregunta es, ¿cuál es la correcta lectura? Realmente académica para construcción fundamental de la fe cristiana. O por ejemplo la pregunta, ¿por qué se de manera correcta la interpretación de las escrituras? Porque la respuesta está en la Biblia, no es interpretativa, no la palabra divina, la palabra de Dios interpreta. Si esperar del Espíritu Santo que a los hombres en varios años, varios tiempos, varias épocas, vieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, cada libro de la Biblia fue inspirado. Y todo enfoca a Jesús y al Espíritu Santo de Dios. Ese es meramente normal, meramente correctamente interpretación bíblica. Lo que constituye la segunda revelación bíblica proviene de informaciones bíblicas, posibilidad de información existencial, repetitiva, cristiana, argumentos, es necesario. Se entenderá esa parte. El argumento será desarrollado mediante la evidencia bíblica específica de palabras con autores teológicas reconocidas. Bueno, vamos a darle a la siguiente persona que va a poner el trabajo al mano de Eric. Adelante el paso. Dios bendiga a todos. Bien dando a conocer, ¿no?, sobre esto, sobre el antídoto contra deformaciones doctrinales, lecciones desde la historia eclesiástica. Hay una urgente necesidad de hermenéutica rigurosa que se manifiesta con dramática doctrinales que han afligido a la Iglesia a través de los siglos, ¿no? Desde los agnósticos del siglo II hasta los movimientos heterodoxos contemporáneos, el denominador común ha sido la manipulación textual mediante estrategias interpretativas que privilegian supuestas revelaciones, ¿no?, privadas sobre sentido gramática histórico. Las escrituras mismas dan testimonio de esta peligrosa e inminente. Las buenas, por ejemplo, ¿no?, los bereanos son elogiados no meramente por su respectividad, sino por su metodología escrupulosa. Escudriñaban cada día la escritura para ver si estas cosas eran así, como dice en Hechos 17:11, el verbo escudriñar, también, ¿no?, como anacrino, implica un examen judicial minucioso, establecido un paradigma de verificación comunitaria contra la aceptación y crítica de enseñanzas más severa en la advertencia petrina respecto, ¿no?, a las escrituras paulinas. Hay unas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, como dice en 2 de Pedro 3:16, el término tuercen no evoca la imagen de torturar un texto hasta forzarlo a confesar significados ajenos a su intención original. El erudito Carlson alerta sobre este fenómeno. La mayoría de las herejías cristológicas y trinitarias de los primeros siglos se apoyarán en una exégesis defectuosas que hilaban texto y su contexto canónico más sano. La recta interpretación funciona así como sistema inmunológico de la Iglesia, identificando y rechazando lecturas, aunque aparentemente bíblicas en superficie, contradicen el consenso ortodoxo establecido por los testimonios globales de las Escrituras, ¿no? Y así entre varias cosas que se podría hablar sobre este tema. Yo solo doy espacio a mi hermano.
Continuando, le daría siguiente paso al hermano que le toca en exposición. Continúa, por favor. Dios le bendiga a todos. La tercera parte es me toca exponer del cimiento de formación existencial, que es un cambio profundo de conversión, aquel que se ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, que nos habla que tenemos que ser oidores de la palabra para tener una verdadera interpretación de la Biblia. Porque así como en el Salmo 119, como la lámpara es la palabra de Dios que nos ilumina nuestro camino, así si tenemos una mala lámpara, nos desviará, ¿no? Nos liberará de la fe, del camino, en la cual nos dice que, para la cual también nos dice que una verdadera interpretación llevará al cristiano a una verdadera transformación, ¿no? En la vida del cristiano, en su forma, en su conducta, ¿no? Por eso dice, la correcta interpretación, uno dice Christopher Wright, La misión de Dios, la correcta interpretación asegurada, así que la energía transformadora del Evangelio no sea desviada hacia expresiones vacías o pero opuestas al reino. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros interpretamos correctamente la palabra de Dios obrará eficazmente en la vida del creyente para que obrará eficazmente en la vida del creyente de una forma transformadora, ¿no? O sea, la vida del creyente podrá ser cambiada y transformada por una verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, hasta ahí es mi parte. Gracias. Ya. Bueno, ese sería todo la parte de nuestro trabajo grupal. Dando la recapitulación de nuestro tema. Nuestro tema en el las Sagradas Escrituras, a manera correcta de ser, hacer una correcta interpretación, hacer escrituras por medio de hacer buen trabajo en la Biblia, cómo interpretar la manera bíblica, la manera correctamente, cómo puede ser la interpretación mediante la historia, también mediante la interpretación privada que fue una creyente. Mira, por ejemplo, una historia. Mira, la Biblia antes de la historia era los católicos, que ellos levantaban toda la Biblia en uno solo, pero llegó Martín Lutero y llegó al final de hacer la reforma protestante y tuvo que leer su propia Biblia de latín al idioma inglés, alemán, como eh, otros reformadores de la historia también murieron, pero pues le llama una chispa en la historia para que sea eso. Como por ejemplo, como dije Martín Lutero, como dije, la escritura es su propio intérprete, pero en latín se llama Sacra Escritura Ipsius Interpretes. No entiendo latín. Y se interpreta de manera bíblica. En ese idioma se puede entender, como por decir en una parte. Los finales es sobre las desviaciones, como en la historia hubo desviaciones de la doctrina que era del descendimiento. Pero poquito Dios daba la respuesta de manera bíblica, de manera teológica, de manera histórica, que los errores se aprende al camino correcto a nivel de Jesús, a llegar a nivel de Jesucristo, que Jesucristo.
manera bíblica, que es el Espíritu Santo, a manera de interpretación, a manera que sobre eso, como dijo el apóstol Santiago, debe hacer la palabra no solo oidores, no engañar a nosotros mismos. La fidelidad de la palabra comprendida, encarnada a nosotros mismos. Como dicen en el Salmo 119, lámpara de peces, palabra y lumbrera en el camino. La manera de sentir la versión correcta del mensaje bíblico, con una manera bíblico en el mensaje de la iglesia, pero no puede ser así. No, que garantiza la transformación del creyente, que le pone praxis a carácter genuino, a carácter que Dios revela a Cristo, a nosotros mismos. Que sí, eso nada más sería todo, y muchas gracias por estar presente en el video. Agradeciendo que todo fue la participación de todos los hermanos de nuestro grupo que ha hecho el posible en este trabajo. Bueno, hacemos. Muchas gracias por todo y nos despedimos.